Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir la presencia de Dios en sus hogares nuevamente. Vamos a rogar para que Dios nos guíe en su palabra, que su presencia nos haga rebosar de alegría. Oremos. Oh Padre Celestial, en esta hora rogamos tu presencia entre nosotros. Queremos rogarte, Padre, que estés a nuestro lado, de la forma en que estamos adorando tu nombre, porque está abierto nuestro corazón a recibirte. Preséntate, Señor, con poder. Manifiéstate, Señor, en cada corazón de un niño, de un adolescente, de un adulto, que esté abierta la mente de cada uno de nosotros, que esté abierto el corazón para alabarte, glorificarte y recibirte en ello, Señor. Gracias, Señor, porque estás siempre cerca de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Un gusto enorme saludarles y poderles desear un feliz sábado. Que este día sea lleno de bendiciones con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Deseamos que el culto de esta mañana pueda ser de gran bendición y que nos haga crecer en la gracia de Cristo Jesús. Un feliz sábado, reitero, para cada uno de ustedes. Vamos a continuar con la adoración en esta mañana de sábado, con el himno número 19, titulado Padre Nuestro. En el momento de oír la música, entonemos juntos con la alegría que nos caracteriza. Gracias por tu muerte cruenta en el Calvario. Elevamos nuestras voces como signo de amor. Jesucristo, Jesucristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, llena nuestros corazones plenamente. Consagramos nuestras vidas como signo de amor. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Después de haber entonado este himno tan hermoso que honra y glorifica a Dios, y nuestro corazón es elevado a través del canto hasta el trono de la gracia, quiero invitarles a abrir allí en su lugar la Santa Biblia. Busquemos por favor en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en la primera epístola, en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. El texto reza de la siguiente forma: Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ah, mis hermanos, qué hermoso pensamiento del apóstol Pablo. Nosotros tenemos que consagrar nuestra vida al Señor porque Él quiere salvarnos. Él quiere que lleguemos a toda la verdad y precisamente el Espíritu Santo fue dejado para que nosotros
pudiéramos ser llevados a toda verdad, a ese conocimiento que salva. Les invito, por favor, ahí donde están, si les es posible arrodillarse, háganlo por favor. Si no, manténganse de pie. La oración requiere de una comunión con Dios y eso es lo importante. Así que si puede colocarse de rodillas, hágalo, y si no, hágalo de pie. Nuestro Padre y nuestro Dios, en esta hora en que tu pueblo se congrega, en esta hora en que tu palabra será abierta, queremos honrarte y glorificarte, porque tu nombre es exaltado y bendecido a través de nuestra adoración. En esta hora, Señor, queremos abrir tu palabra, que tú nos concedas esa gracia de poder estudiarla y poder ser dirigidos en ella. Bendito Dios, envía tu Santo Espíritu, porque tu palabra tiene una sola verdad y necesitamos ser certeros en la predicación de tu palabra. Y por eso en esta hora, oh Padre, te ruego, por favor, te rogamos todos los que estamos en esta oración, escuchando y con nuestros ojos cerrados, en señal de respeto hacia ti, que por favor, oh Padre, nos ilumines, nos des sabiduría, que la luz del Evangelio penetre en cada corazón, y así, oh Padre, tu luz brille a través de nosotros, y lo que aprendamos podamos compartirlo con las personas que necesitan escuchar. Oh Padre Celestial, sabemos que tú escuchas nuestras oraciones y queremos agradecerte porque inclinas tu oído para atendernos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, ahora continuamos con el momento de devolver a Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Allí donde están ustedes, por favor, hagan el proceso de reunir esos sobres, ese dinero, y colóquenlo en algún lugar consagrado para Dios. Y háganlo llegar de la manera en que ustedes prefieran. Como puedan hacerlo llegar a la tesorería de la iglesia. Hay diferentes formas. Una es directamente a través del tesorero de nuestra misión, el tesorero de la iglesia, y también, por supuesto, a través de su servidor. Solo tiene que llamar a cualquiera de los dos y nosotros estamos muy dispuestos a atender su invitación, a ir y recibir esos diezmos y esas ofrendas. Quiero aprovechar este momento para pedirle que incline su rostro, porque vamos a dar gracias al Señor porque tenemos algo que dar, porque Dios nos ha bendecido durante la semana y hemos tenido trabajo, hemos tenido salud. Vamos a agradecer a Dios por eso, pero es muy probable que alguien en estas circunstancias que vivimos haya perdido su trabajo, se haya quedado sin los recursos necesarios. Pero también vamos a orar por ellos, para que reciban la gracia del Señor, el sustento en esas condiciones. Porque Dios es grande, Dios tiene la capacidad, de todo es de Él. Así que solamente tenemos que extender nuestra mano, ponernos en las manos de Él y así esperar, orando a Dios, confiados en que Él suplirá nuestras necesidades, pero también que en algún momento los hermanos, las personas que ustedes conozcan, que hayan perdido su trabajo, lo puedan recuperar, ya sea en el mismo lugar o en otro. O que Dios les dé la idea de cómo solventar las necesidades con la capacidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Les invito, por favor, nuevamente a inclinar sus rostros. Oh Padre Celestial, sabemos que la situación en este tiempo es difícil, pero también sabemos, Señor, que tú estás cerca de nosotros y que tu palabra dice que no ha habido un justo desamparado ni sus hijos que estén mendigando el pan. Porque, Señor, todos somos tus hijos
Y como Padre eterno, como Padre celestial, como Padre misericordioso, jamás dejarás a tus hijos sin el sustento diario, sin el alimento, sin suplir cada necesidad que nosotros tenemos. Estamos seguros de ello, Señor. Y hoy, a quienes, Señor, han tenido esa oportunidad de recibir un recurso para sustentar su hogar, están poniendo sus sobres, Señor, en un lugar especial, un lugar donde quedará consagrado para ti y se entregará, Señor, durante esta semana. Oh Padre Celestial, una bendición es poder dar. ¡Qué bendición es hacerlo! Y, Señor, gracias por ellos, por cada una de las personas que fielmente también devuelven ese recurso para que tu iglesia pueda seguir predicando el Evangelio. Pero también nos acordamos en esta oración, Señor, de aquellos que tal vez han perdido su trabajo, aquellos que están sufriendo, Señor, no solamente a los miembros de nuestra iglesia, sino a todos tus hijos alrededor del mundo, Señor. Hay noticias de mucha gente que está padeciendo, pero ninguno vemos, Señor, que haya quedado sin ese alimento básico, elemental, con el cual suplir sus necesidades físicas. Pero también, Señor, úsanos para que a través de este recurso, a través de estas personas que están en estas condiciones precarias, oh Padre Celestial, podamos hacerles llegar un poco de alimento. Podamos hacerles llegar, oh Padre Celestial, el pan espiritual que es Cristo Jesús, que ese es el que no debe faltar en ningún hogar aquí en este momento. Padre, que tu palabra alimente la vida espiritual de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, nuevamente, porque podemos elevar esta plegaria sabiendo que la atiendes. En el nombre de Jesús agradecemos. Amén. Amén. Bien, ahora, hermanos, vamos a pasar al momento de la alabanza nuevamente. Elevemos nuestro corazón con la alegría que caracteriza a un hijo de Dios que espera en Él su salvación y que cree que tiene un Dios que lo ama, un Dios que ofrece salvación y vida eterna. ¿Qué himno vamos a cantar? El himno número 350. Himno número 350. Andando en la luz de Dios. Con gozo, alabemos al Señor. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui. He sentido el gozo de su amor en mí. Vagaba en oscuridad sin ver al buen Jesús, mas por su amor y su verdad me iluminó la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui. He sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui. He sentido el gozo de su amor en mí.
verlo pronto tal cual es raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Buenos días, mis queridos hermanos, es un gusto enorme saludarles en esta hora y quisiera que pudiéramos elevarnos hasta el trono de la gracia del Señor a través de una oración. Les invito a inclinar su rostro en su hogar. Bendito Dios y Padre, hemos de estudiar tu palabra y como cada ocasión que la abrimos nos queremos depositar en tus preciosas manos para que nos uses, Señor, con el poder que el Espíritu Santo nos puede dar, con la sabiduría que necesitamos para poder llevar este mensaje en espíritu y en verdad, para que tú seas exaltado. Rogamos para que el estudio de esta mañana pueda ser, Señor, para honrar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por cada una de las personas que en este momento están escuchando este mensaje en sus hogares. Señor, líbralos de toda enfermedad, líbralos de todo peligro, líbralos de toda tentación. Que tu nombre sea exaltado a través de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tiempos vivimos hoy? Tiempos difíciles, por supuesto, nadie puede negarlos. Esta semana nos ha tocado asistir a diferentes sepelios. Tristemente, algunos miembros de nuestra iglesia ahora descansan, esperando la mañana gloriosa de la venida de Jesús, para abrir sus ojos al llamado que hará nuestro Redentor por ellos. Y nosotros, si estamos vivos, si estaremos despiertos para ese momento, también seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Los tiempos se están acercando mucho. En cuestión de la venida de Jesús, los eventos se están desarrollando tal como la sierva del Señor lo señaló, de que los últimos días vendrán de manera repentina y además de manera vertiginosa para dar conclusión al tiempo que Dios determinó para la existencia del pecado, a fin de que se pudiera ver los resultados, los estragos de un gobierno sin leyes, un gobierno sin Dios. Lo vemos a nuestro alrededor. Por eso este tiempo que nosotros estamos viviendo son tiempos solemnes, mis hermanos. Es necesario que la gente escuche de nosotros lo que Dios nos ha dado, ese mensaje de los 3 ángeles que como iglesia tenemos. Es importante compartirlo con las personas por un testimonio. No podemos negar tristemente que la condición de la iglesia, a algunos se les está dando de manera muy especial en este tiempo. Algunos, pocos, pero algunos, tristemente. ¿Qué situación es esa? Ya nos hemos acomodado en casa. Ya nos quedamos escuchando sermones desde el otro lado del mundo, de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, diferentes partes del mundo. Nos estamos acostumbrando a escuchar y a quedarnos en casa. Hermanos, necesitamos despertar. Necesitamos entender que un día tendremos que volver al templo, pero no solamente vendremos al templo a volver a hacer lo mismo que hacíamos antes. Las cosas van a cambiar. ¿En qué sentido? Pues no nos permitirán reunirnos a las personas mayores de 60 años o menores de 12, personas vulnerables al COVID. Muchas personas no podrán asistir. Muchos padres tienen a sus hijos en edad de 12 hacia atrás.
no podrán asistir, no podrán estar aquí entre nosotros. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Significa, y disculpen que lo diga de esta forma, no me da alegría, por supuesto. Quisiera que en la siguiente ocasión que se abra el templo de Santana pudiéramos estar todos nuevamente abrazándonos, saludándonos, con una mejor actitud por todo este tiempo que no pudimos vernos en el templo. Pero no es así. Muchos espacios quedarán vacíos, no solamente por los que no podremos venir, sino por aquellos que ahora descansan el sueño de la muerte. Hermanos, yo creo que hoy más que nunca necesitamos un reavivamiento en nosotros. En la iglesia sí, pero es principalmente en nosotros, porque yo no puedo controlar lo que hace otra persona, pero sí puedo decidir por mí mismo si habrá ese reavivamiento en mi vida o no. Es el tiempo, es el momento en que debemos reavivar nuestra vida espiritual con el poder del Espíritu Santo. Es necesario en este momento abrir la Biblia, usarla para que pueda mostrarnos por qué la necesidad de un reavivamiento en la iglesia. Un reavivamiento y una reforma, por supuesto. Vamos a abrir la Biblia. Les invito a buscar en 1 Timoteo capítulo 2. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué envió Dios a su Hijo Jesucristo? En esta expresión paulina encontramos precisamente lo que Dios quiere. Pablo la asimiló, la captó tan perfectamente que pudo decir que él había dado todo su ser, se había gastado en esa bendita obra, porque había entendido por qué él era un hijo de Dios, por qué él era un cristiano en ese momento. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, nos dice lo siguiente. Voy a leer desde el 3 para comprender mejor lo que el apóstol Pablo quiere decirnos. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No se puede compartir a otras personas acerca del amor de Dios, acerca de la salvación que Dios obró, si no logramos entender qué es lo que quiere Dios. Y Pablo dice aquí de manera muy enfática y precisa, Dios quiere que todos los hombres y las mujeres, por supuesto, seamos salvos, pero también quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Jesús lo dijo muy claro, la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Estamos saliendo de la condenación para entrar en la gracia, en la salvación, porque lo hemos creído. ¿Sí? ¿Cómo podemos lograr entender que Dios quiere que todos seamos salvos? El profeta Isaías, también por la inspiración divina, escribió lo que Dios le reveló. Y ahí en Isaías capítulo 45, versículo 22. Isaías 45, 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. ¿A dónde tenemos que contemplar? ¿A quién tenemos que contemplar para poder entender lo que Dios quiere para nosotros? Dios lo dice claramente,
mirad a mí, ¿a dónde tenemos que voltear? ¿Hacia dónde? Hacia el cielo, hay nubes, hacia otro lado hay nubarrones, por el otro lado está el cielo despejado. ¿A dónde tenemos que voltear? A la cruz del Calvario. A la cruz del Calvario es a donde nosotros tenemos que voltear a ver por qué Dios quiere salvarnos. Porque no quiere que el sacrificio de su Hijo Jesucristo sea en vano en nosotros. Él no quiere eso, por supuesto. Él lo que desea es que todos los seres humanos seamos salvos, todos sin excepción. Pero tenemos que entender que no nos puede salvar si nosotros no queremos ser salvos, si no queremos andar en la senda de la justicia, si no deseamos andar con Cristo en esta tierra, simplemente Dios va a entender que no quieres andar con Él por la eternidad. Es importante entender eso, muy, muy importante. Pero además, el sabio Salomón también tiene que decirnos algo. Ahí en el capítulo 3 del libro de Proverbios, en el versículo 9, capítulo 3, versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En estos tres textos podemos entender el elemento clave en lo que necesitamos para predicar el Evangelio, para hablarle a la gente de lo que Dios quiere hacer con ellos y de lo que quiere hacer con nosotros. Quiere que seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad. Quiere que volteemos hacia Él, pero también quiere que lo honremos con nuestros bienes. Es decir, de lo que Dios nos entrega, de lo que Dios nos está dando. Quiere que lo honremos. Miren, desde antes de la fundación del mundo, Dios ha tenido un solo plan. Y es precisamente el del salvar a los seres humanos. Al apuntar hacia esa meta, Dios nuestro Señor estableció el hecho de que solo hay un camino y en ese camino tenemos que anunciar, porque saben, Él echó a andar el plan de salvación en la persona de su Hijo Jesucristo. Este plan tenía dos propósitos particularmente fundamentales. El primero de ellos es, ya lo hemos dicho, la salvación del ser humano a través del acto redentor de nuestro Señor Jesucristo. Pero también es la vindicación del carácter de Dios ante el universo. Sí, desde aquel momento en que a María se le anunció que sería la madre del Mesías, había sido escogida para eso, se le anunció cuál sería el nombre de ese hijo. Y le dijo, llamarás su nombre Jesús. Y da la razón, porque el significado de Jesús es Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios quería y Dios quiere todavía que cada vez que se mencione el nombre de Jesús, la gente recuerde el interés de Dios por su salvación, el interés de Dios por salvar a los pecadores. Durante su ministerio, Jesús describió su misión con estas palabras. Él dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, de acuerdo a Mateo capítulo 18, versículo 10. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A partir de allí,
Todo lo que el Mesías hizo estuvo dominado por el único interés de salvar al mundo. Por ejemplo, cuando llegó a la casa de Zaqueo, miren lo que él dijo. Zaqueo estaba emocionado, no solo con la presencia de Jesús, sino estaba muy emocionado porque había escuchado de Jesús que había sido perdonado, que Dios lo perdonaba por todos sus pecados, y entonces dijo: ya con el perdón de mis pecados, ¿para qué quiero todo el dinero que tengo? No me sirve de nada. Entonces comenzó a hacer promesas maravillosas de darle a los pobres, de devolverle a la gente que le había robado. Entonces, cuando está diciendo justamente esas palabras, Jesús dice en el versículo 9, capítulo 19 de Lucas, versículo 9: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Donde quiera que Jesús iba, anunciaba salvación. Otro personaje que encontramos ahora en San Mateo capítulo 19, San Mateo 19, versículo 17. Dice, 19, 17. Él le dijo al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? A la pregunta de aquel joven: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó de una manera muy simple. Antes de eso, ya le había dicho: maestro bueno. Y Jesús le contesta: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios. Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. También el joven rico le dijo cómo podía, al acercarse a Jesús, ser salvado. Pero también otro personaje, el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 3. Nicodemo llegó y Jesús entendió cuál era la necesidad de Nicodemo. Nicodemo conocía perfectamente, es muy probable que hasta de memoria se supiera todas las historias del Antiguo Testamento y todo lo que tenía que ver con el Mesías. Y por eso le llamó mucho la atención ver la obra que estaba haciendo Jesús. Entonces dice el texto, versículo 1, que fue de noche y que él era fariseo en el versículo 2. Jesús no entró en controversias con él, simplemente le dijo lo siguiente: no puedes entrar al reino de los cielos si no naces de nuevo. Salvación. Jesús, donde sea que estuvo, habló de salvación a la gente. Jesús veía en el joven rico, en Nicodemo, en Zaqueo, a cualquier persona la veía como un candidato para el reino de los cielos. Así lo veía. Después, Jesús estableció su iglesia y la envió a todo el mundo para predicar las buenas nuevas de la oferta de vida eterna que Dios le estaba haciendo a la humanidad, que nos estaba haciendo a nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahí al final, antes de despedirse, Marcos registró las palabras de Jesús. En Marcos capítulo 16, versículo 16, dice: el que crea y sea bautizado, este será salvo, mas el que no crea será condenado. Pero esa fue la indicación: vayan y prediquen el evangelio, y el que crea será salvo. De manera que el evangelio se entrega siempre con el propósito de producir salvación a las personas. Nosotros también tenemos que ver a la humanidad como Cristo Jesús la vio, como un posible candidato, pero necesita escuchar el evangelio, necesita escuchar de nosotros el verdadero evangelio, el evangelio eterno.
Por eso Pablo dijo, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Cuando en el libro de los Hechos se habla de la razón por la que el Señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos, Él siempre en el registro bíblico daba la razón de por qué la gente se bautizaba, daba la razón de por qué la gente estaba viniendo hacia los apóstoles o a los discípulos, porque reconocían que habían escuchado la salvación, habían escuchado el evangelio eterno, y que ahora a través de la muerte de Cristo podían agregarse a la iglesia de Dios. Por eso dice, los que habían de ser salvos, Hechos 2:47. De manera que la evidencia bíblica es muy contundente en cuanto al propósito de Dios con nosotros y la razón por la que nos permite ser miembros de su iglesia, para que seamos salvos. Esa es la razón. Por eso Pablo nos aconseja en Filipenses capítulo 2, versículo 12, que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Por supuesto, hay algo que debemos ser muy precisos, hermanos. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él no dijo que había venido a salvar a los judíos. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, dijo que había venido a salvar al mundo. Así que en este tiempo, la salvación no es solamente para la iglesia adventista del séptimo día. Por eso es tan importante que nosotros como iglesia sintamos un deber de predicar. Debemos organizar un programa agresivo de anunciar el evangelio a la gente, que nos permita cada día que otros conozcan más acerca de este evangelio, de las buenas nuevas, de la salvación, y por supuesto, con ayuda de Dios, lleguen a ser salvos, porque ese es el anhelo de Dios, que lleguemos a ser salvos. Jesús ofreció su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada miembro de la iglesia adventista del séptimo día debe cuidar su relación con Dios y aprovechar todo aquello que le encamine hacia la salvación con Cristo. Y eso solo se logra caminando con Él. Pero entonces surge la pregunta, ante este grande desafío, ¿cómo estamos respondiendo como iglesia? Te pregunto, ¿con cuántas personas compartes? No estoy hablando de que les mandes el link de la lección de la escuela sabática. No solamente es eso. Ni estoy hablando de que le mandes por ahí una imagen con un texto bíblico. Ni estoy hablando de cuando en las mañanas mandas el devocional, el de jóvenes, el de adultos o el de mujeres o cualquier otro. Es una parte permíteme decirlo, tal vez no estés de acuerdo conmigo con esto que te voy a decir, pero te voy a decir algo. Es una mínima parte. La mayor manera en que Dios ha hecho que la iglesia permanezca es el trabajo personal, el acercarse a la gente. Tenemos el ejemplo de Hechos capítulo 8 con Felipe. Felipe fue llevado hasta donde iba un hombre leyendo la Biblia. Vamos a pensar un poquito actualmente. El hombre abrió su celular y vio que uno de los miembros de la iglesia recién bautizado le acababa de mandar la lectura del año bíblico. Y lo estaba leyendo, Isaías 53. Pero no entendía. Y como no entendía, entonces, ¿qué hizo Dios? Le mandó a Felipe. Pero ¿cuál es la esencia de esta historia?
Dos. La primera y la más importante, que Felipe aceptó ser llevado por el Espíritu Santo al carruaje donde iba el etíope. Y dos, la transformación del etíope. Una vez que entendió, una vez que Felipe le explicó de manera detallada a quién se refería Isaías 53, el resultado no se hizo esperar. Condiciones diferentes, pero el trabajo debe ser hecho de manera personal. Pero no es solamente de manera personal. Hay otra forma en que nosotros necesitamos responder a las formas de trabajo de la iglesia. Diferente a cualquier otra iglesia, muy diferente. Te tocó conocer la verdad y en esa verdad tienes que vivir y tienes que compartirla. ¿Sí? En el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, Elena de White dice algunos conceptos importantes que nos van a ayudar a clarificar en nuestra vida, en nuestra mente, esa otra parte del deber. Son las dos, no está una aislada de la otra, son las dos. De acuerdo al don profético, existen en la iglesia 4 grupos de personas. Se va a oír un poquito duro, pero ahí están, lo pueden constatar leyendo Consejos sobre Mayordomía Cristiana. El primer grupo es los que no hacen nada a favor de la obra de Dios. Presten mucha atención a la siguiente frase, por favor. Está en la página 44. Dice: nuestro mensaje es de alcance mundial y sin embargo muchos no están haciendo literalmente nada. Duras palabras. ¿Me quedarán a mí? ¿Te servirán a ti? Nos pondremos el saco, como decimos ahora, se ha dicho, cuando se dice por ahí algo, ay, eso era para mí. Nos pondremos el saco. Repito, nuestro mensaje es de alcance mundial y sin embargo muchos no están haciendo literalmente nada. Mis hermanos, somos más de 7.761.000.000.000 de seres humanos en este planeta, a quien Dios les está ofreciendo vida eterna. Pero es la gran mayoría no saben de este mensaje que nosotros tenemos. Y por eso Cristo Jesús no ha llegado, no ha venido. La comprensión profética que tenemos es que ese trabajo nos toca a nosotros, mis queridos hermanos, amigos, que somos unos alrededor del mundo, somos 21 millones de miembros de iglesia. Nos toca a nosotros. 21 contra 7.765.000.000.000. Imagínense nada más. O 7.761.000.000.000, perdón. Hay otros, dice la sierva del Señor, el segundo grupo, los que hacen lo menos que pueden. Ay, nomás para decir que aquí estoy y que soy miembro y que no digan que no aporto. Los que hacen lo menos que pueden. Esto está en la página, al final de la página 46. Dice, hay otros que harán lo menos que puedan, atesoran sus recursos o malgastan medios en su propia persona, dando a regañadientes una ofrenda escasa para sostener la causa de Dios. En otra parte de la página 44 dice, muchos más están haciendo muy poco. Y esto, frente a la tremenda falta de fe, significa prácticamente nada. Están haciendo poco, pero a la falta de fe es nada. Ninguna iglesia puede avanzar, mis hermanos, como Dios quiere, con un grupo que no hace nada, con otro que hace poco, ¿no? Y que parece que no hace nada a los ojos de Dios. Y otro
que hace lo menos que se pueda, lo menos que me pidan. No puedo, es que yo tengo muchos problemas ahora. Tercer grupo, los que hacen lo que tienen que hacer simplemente. ¿Sí? Los que tienen que hacer. Dice en la página 46, hay algunos pocos fieles portaestandartes que nunca rehuyen el deber o la responsabilidad. Su corazón y bolsillo están siempre abiertos a todo pedido de recursos para adelantar la causa de Dios. ¿Qué tipo de personas son estas? Son las personas que no practican la benevolencia sistemática, no practican entregar el diezmo de manera regular, sino solo cuando se les pide. Cuando ven una necesidad, dan para algo. No habría necesidad de eso si lo diéramos de manera sistemática, que esa es la forma en que Dios nos pide que lo hagamos. No que si me gustarían unas cortinas en el templo, yo las quiero donar, pero no aporto nada para el diezmo y la ofrenda. Insisto, si todos los miembros fuéramos fieles en devolver diezmos y ofrendas, en este mismo libro dice la sierva del Señor, no haría falta nada en la casa de Dios. Y por supuesto, habría recursos suficientes para predicar el evangelio, habría recursos suficientes para que hubiera más pastores, para que hubiera más capacidad de alcance con materiales, con recursos, con Biblias, todo eso lo tendríamos. Este grupo representa lo mínimo que deberíamos aspirar y hacer, lo mínimo. Fíjense bien, no se les pide que haga más que otro, que sacrifique más que otro, simplemente que haga lo que tiene que hacer. Y a ese tipo de personas Dios les llama siervo malo y negligente. Lo que tenías que hacer, eso hiciste. Los que están en este grupo nunca, dice ahí la sierva del Señor, nunca rehuyen el deber cuando se trata de la obra de Dios, pero solo cuando se les pide. Es probable que les falte iniciativa, pero es necesario pedirle a Dios, debemos pedirle a Dios que nos permita estar en ese grupo, con que seguridad triunfará en esta iglesia. Si estamos nosotros en ese grupo, seguramente la iglesia triunfará. Y 4, qué hermoso es este grupo. Existe, claro que existe. Y se le conoce en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, se le conoce como los que hacen más de lo que tienen que hacer. No se quedan con lo poquito, lo que debo hacer, no, hago más de lo que debo hacer. Dice Consejo sobre Mayordomía Cristiana en la página, otra vez 46. A la verdad, algunos parecen listos a sobrepasar su deber, como si temieran perder la oportunidad de invertir su porción en el banco del cielo. Realmente, mis hermanos, este es un lindo ideal. Es algo muy bonito aspirar a eso. Es una alegría saber que en nuestra iglesia hay por lo menos algunos fieles que van más allá del deber. Ante este cuadro podemos entender por qué algunas iglesias están estancadas y no pueden crecer, no avanzan, no entran nuevas familias a la iglesia, no hay nuevos miembros en la iglesia, solamente es una reproducción genética, sanguínea. Nuestra iglesia, mis hermanos, necesita crecer de otra forma. Nos damos cuenta que aún dentro de la iglesia podemos estar completamente perdidos. Nos damos cuenta de que no solo es estar en la iglesia sin estar en Cristo. Sí, hay muchos que no hacen nada, muchos que hacen menos que pueden y apenas unos pocos fieles hacen lo que tienen que hacer y otros van más allá del deber. Entonces, está claro que la necesidad más grande y urgente de la iglesia es un verdadero reavivamiento espiritual que traiga con una verdadera reforma. Sí, mis hermanos, ¿qué puede hacer un reavivamiento y una reforma en la iglesia?
Pues sencillamente hablando en términos espirituales, nos hará un bien enorme en nuestra vida. ¿Qué necesitamos? ¿Más oración? Sí, yo creo que sí necesitamos más oración. ¿Más lectura de la Biblia? Sí, claro, más lectura de la Biblia. ¿Ayuno? Claro que sí, podemos ayunar, por supuesto, dedicarle a Dios un día completo para estar en comunión con Él, sin la distracción de la preparación o el consumo de los alimentos. ¿Vigilias? Claro que también nos hacen falta vigilias cuando regresemos. Podemos organizarnos bien para tener eso. Pero más importante en todo esto, porque sí, mis hermanos, de nada sirve orar, de nada sirve leer la Biblia, de nada sirve asistir a programas, si solo voy a una reunión social y no busco el poder de Dios, si no busco que el Espíritu Santo me transforme, me reavive y por ende me reforme. ¿Cómo saber si todo esto es aceptable delante de Dios? Simple. Cuando yo voy a alguna actividad, cuando oro, cuando estudio, si se produce en mí una reforma y un reavivamiento, entonces fue verdadera la experiencia espiritual en el programa más sencillo que te puedas imaginar. Hay miembros de iglesia que tenemos que reformarnos y dejar de hacer cosas que en este momento estamos haciendo. ¿Qué cosas? No sé, tú mejor que nadie lo sabes. Sabes muy bien qué es lo que te ha impedido compartir. Yo soy tímido, eso no es. Ay, que me da pena. Eso sí puede ser. Pero la timidez, yo no puedo razonarla y manejarla paralelamente con la vergüenza de testificar por Cristo. La reforma no es un programa de iglesia, mis hermanos, sino cada uno de manera individual debe pedirle a Dios que le realice esto en su vida. Por supuesto, bajo la dirección del Espíritu Santo. Muchas cosas tienen que cambiar. Muchas cosas tienen que mejorar. O sea, un cambio para mejorar. Y entonces los logros en nuestra vida espiritual serán progresivos. Tenemos que crecer. Hay dos áreas, entre otras de las que debe haber algunos cambios urgentes en nuestra vida, pero no para que digan que somos muy buenos, mira lo que ha pasado con esta persona. No, mis hermanos, es para honrar a Dios con nuestra vida. Primero, en primer lugar, necesitamos integrarnos en la predicación del Evangelio. Debemos decidir ser fieles, proveyendo recursos para que la iglesia pueda llegar a nuevos lugares y Cristo venga pronto. Sí, mis queridos hermanos, diezmos y ofrendas. El diezmo es muy claro, consagrado a Jehová. La ofrenda es también muy clara, es para que el templo, el lugar donde Dios ha puesto su nombre, pueda predicar en ese lugar. No solamente el templo, me refiero a la iglesia que asiste a ese templo. Piensen por favor, como hijos de Dios, lo siguiente: ¿qué puedo hacer para ayudar a mi iglesia para alcanzar a otros? ¿Cómo lo puedes hacer? Tienes que pensarlo muy seriamente. Segundo, fidelidad completa a Dios en la mayordomía de los recursos, devolviendo fielmente el diezmo y trayendo ofrendas generosas, similares al diezmo. En este punto de la devolución de diezmos y la ofrenda generosa, vamos a tomar 3 razones por las que debemos hacerlo. Miren, en primer lugar, si vamos a predicar,
mis hermanos, vamos a necesitar recursos. No se puede predicar sin recursos. La iglesia necesita. No es que le paguemos al pastor. No es que el pastor se queda con todo. En la iglesia todo el mundo sabe perfectamente cómo se administra la iglesia. Jamás se le paga directamente al pastor o a los empleados de la obra. Pero sirve para predicar el evangelio, por supuesto. Segundo punto, en esto es donde están fallando muchos en la iglesia, incluyendo a sus dirigentes, en traer sus diezmos y ofrendas. Sí, mis hermanos, hay quienes piensan que al dar el diezmo, ya miren qué bonito está el templo por el diezmo. No, mis hermanos, déjenme aclarar que el diezmo es consagrado a Jehová, en el sentido, o como la iglesia acordó entregarlo, es para el sostenimiento del ministerio, como lo dijo Pablo a los Corintios. El sostenimiento, solamente es para eso. Se ocupa para el diezmo y el diezmo se ocupa para la administración de la iglesia con el personal administrativo y pastoral. La ofrenda, mis hermanos, es la que sirve para este templo que nosotros tenemos aquí en la Colonia Santana, para anunciar a todos los que pasan por el distribuidor que aquí hay una iglesia adventista del séptimo día y que están abiertas sus puertas con un lugar cómodo, porque lo es, pero que necesitamos crecer. A veces nos ponemos muy exigentes, que falta esto, que falta lo otro, ¿y por qué no damos esto? Si no llega la ofrenda, si la ofrenda no llega, no podemos hacer muchas cosas. Pastor, ¿por qué nada más 60 despensas para la gente necesitada? Porque es lo que tenemos, es lo que nos llega, no nos llega más. Hay otras cosas en las que tenemos que invertir. No solamente son despensas. Quisiéramos salir con 200 despensas a repartirlas, no nos cuesta nada. El esfuerzo no nos cuesta nada. Pero no habiendo recursos a través de la ofrenda, pues no podemos distribuir más esas ofrendas. Si tú en este momento estás consciente que solo has entregado a la iglesia tu diezmo, ahora tienes más conciencia de que la iglesia localmente necesita de tus ofrendas. Tercer punto. Cuando se lee en la Biblia lo que Dios dice acerca de los diezmos y las ofrendas, uno se da cuenta que el asunto es mucho más serio de lo que muchos de nosotros creemos o sabemos. Si no hay dinero en la iglesia local, no se puede hacer nada. Es más, ni siquiera tendríamos este micrófono, tendríamos la oportunidad de enviar este mensaje en este lindo sábado. Porque sí, hay personas que se están reuniendo en su casa y ellos mismos hacen su culto. ¡Qué bueno! Está bien. Se sienten cómodos así, adelante, háganlo. Lo importante es honrar a Dios, pero que sea para honrar a Dios. Si hay otros motivos, solo Dios lo sabe. Pero yo quiero pensar que es para honrar a Dios. Pero hay personas que no pueden, necesitan, la gente nueva que ha llegado a la iglesia necesita escuchar un mensaje de Dios directo. Hay veces que la gente nueva leer la Biblia, yo lo digo por experiencia, leía la Biblia y no la entendía, no lograba transmitir, cuando me pedían predicar no lograba transmitir porque no conocía el plan de Dios para la salvación y solo usaba la Biblia, porque me decían te toca predicar. Ahora que estamos confinados los sábados, mis hermanos, hay mucha gente que recibe el mensaje a través de este medio. ¿Y saben cómo se logra? A través de la ofrenda, no a través del diezmo. Así que este asunto de las ofrendas es algo más serio de lo que nosotros podamos imaginarnos. En cuanto al tema de los diezmos, Dios le ha dado a esta iglesia un mensaje claro a través del cual nos enseñan varias cosas. Vamos a ver algunas. Primero, las promesas hechas a Dios deben cumplirse. Cuando nosotros nos bautizamos, dijimos, creo en la iglesia y es
mi decisión, con la ayuda del Espíritu Santo, sostenerla con mis diezmos y mis ofrendas. No nos podemos olvidar porque todos pasamos por ese momento, absolutamente todos. Mire lo que dice la sierva del Señor en la página 83. Cuando hacéis una promesa, tened la seguridad de que Dios espera que la paguéis tan pronto como sea posible. No permitáis una parte al Señor para luego apropiarnos de ella, a fin de emplearla en vuestro beneficio. No sea que vuestras oraciones lleguen a ser abominación para Él. El descuido en estos deberes claramente revelados es lo que acarrea oscuridad sobre la iglesia. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 83. Y segundo, debe ser regular y sistemático. Dice así el Espíritu de Profecía, el Ellen G. White. El asunto de la dadivosidad no ha sido librado al impulso. O sea, no es, a mí se me ocurre dar esto, yo no voy a dar el 10% porque no puedo, voy a dar menos. No, dice la sierva bien claro, no está dejado a su libre albedrío el dar o la forma en que debes dar o la cantidad en cuanto a porcentaje de lo que debes dar. El asunto de la dadivosidad no ha sido librado al impulso. Dios nos ha dado instrucciones definidas concernientes a Él. Ha especificado que los diezmos y las ofrendas constituyen nuestra obligación y desea que demos en forma regular y sistemática. Regular y sistemática. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 79. Cuando recibimos, hermanos, el diezmo y la ofrenda debe ser lo primero que debe apartarse para Dios como un símbolo de que realmente Dios ocupa el primer lugar delante de la gente, en nuestra vida, perdón. Estaba pensando en el primer mandamiento. ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? Dioses ajenos se puede convertir en el mismo dinero, nuestro trabajo, nuestro orgullo. Yo lo trabajé, ¿por qué lo voy a dar? Para mantener a tal o cual persona. Yo no lo voy a dar, mejor lo voy a dar a otras personas. De todos terminas dándolo, pero no es el plan de Dios que lo des a otras personas, ni a mí siquiera. Es entregarlo al alfolí, es lo que dice Malaquías. Traed mis diezmos al alfolí. Y por eso cuando tú apartas el diezmo y la ofrenda, mi querido amigo y hermano, hermana, estás diciéndole: Dios, no tengo, este Dios no está delante de ti, tú eres lo más importante. Y la sierva del Señor, en el mismo libro, página 86, describe algo así como esto: el Señor no solo reclama el diezmo como suyo, sino también establece cómo debería devolvérsele a Él. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Proverbios 3:9. Esto no nos enseña que debemos gastar los recursos en nosotros mismos y luego llevar al Señor lo que quede, aunque esto sea también un diezmo honrado. La porción del Señor debe separarse en primer lugar. Página 86. Además, la página 87 dice: devuélvase esa parte en forma estricta, honrada y fiel. Sí, mis hermanos, cuando nosotros tomamos ese dinero, cuando le hemos prometido a Dios algo, una ofrenda, debemos cumplirla. No porque vaya a haber un castigo de parte de Dios. Solamente la Biblia dice: malditos sois con maldición. O sea, nosotros mismos nos buscamos la falta de ayuda de Dios por no tener fe en Él, que puede suplir nuestras necesidades. La página 87 dice: además de esto, Él pide vuestros donativos y ofrendas. A nadie se obliga a presentar delante de Dios sus diezmos, donativos u ofrendas. A nadie se le obliga, por supuesto. Pero con la misma seguridad con la que se nos ha dado la palabra de Dios, Él requeriría lo suyo con interés de la mano de cada ser humano. No te obliga. Pero mi querido, mi querida amiga, eso pertenece a Dios. No es nuestro, es de Él. Todo esto que hemos estudiado muestra que una gran obra de reforma debe hacerse en nosotros, en nuestra iglesia.
si este mensaje que Dios nos dio lo debemos tomar en nuestra vida, debemos tomar decisiones en nuestra vida serias como individuos y como iglesia. No podemos controlar por la iglesia, pero sí podemos decidir por nosotros en cuanto a la invitación divina. El llamado, mis hermanos, es para que cada miembro de la iglesia tome la decisión, si así lo desea, por supuesto, de hacer pacto con Dios, de ser fiel, de cumplirle al Señor y de ayudar en lo que pueda a la iglesia. David dijo: de lo recibido de tu mano te damos. Dios no te pide más de lo que te da. Dios no nos pide más de lo que recibimos. Es de lo que tenemos, de lo que Dios nos da. Solo tenemos que confiar en que Él hará suplir cada necesidad con lo que nos queda en nuestro bolsillo. Sí, mis queridos hermanos, ese es el llamado. El llamado es a considerar nuestra vida, si es necesario, en primer lugar, no por un programa, sino por una decisión seria, inteligente, meditada. Yo quiero a partir de este momento ser fiel a Dios. Mi iglesia me necesita y de los bienes que Dios me da, yo lo voy a honrar con mis diezmos y con mis ofrendas. Si esa es tu decisión, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, querido joven, querida señorita, este es un buen momento para que inclines tu rostro y me acompañes en la oración de dedicación. Amoroso Dios y Padre, definitivamente hemos fallado. Definitivamente nos hemos apartado, Señor, del deber hacia ti a través de los diezmos y el deber hacia la iglesia a través de las ofrendas. Oh Padre Celestial, no hay en esta tierra unas finanzas tan transparentes como las que tenemos nosotros, como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estamos completamente seguros que todo ese sistema que hoy, Señor, se maneja en nuestra iglesia es porque tú nos has inspirado para hacerlo. Es porque has dado la capacidad a las personas para proteger, Señor, las finanzas de esta. Pero, Señor, sabiendo ahora que tú eres quien inspira el diezmo y la ofrenda, te ruego, Señor, te rogamos cada uno de nosotros, los que en este momento tenemos nuestro rostro inclinado en respeto hacia ti, que por favor obre tu Santo Espíritu en nosotros un reavivamiento y una reforma. Necesitamos compartir, Señor, no solamente de palabra, no solamente con un texto enviado por WhatsApp, sino, Señor, también incluyendo el testimonio personal, los recursos que recibimos para que tu evangelio se siga predicando. Señor, hay un gran desafío en nuestra iglesia, que es el regresar y después abrir un nuevo templo. Ayúdanos, Señor, para que no falte el recurso ni el deseo de hacerlo pronto con tu ayuda y bendición. Te ruego por los enfermos de tu iglesia, Señor, alrededor del mundo. Hay muchos. Hasta donde hemos recibido, Señor, hay 200, hasta la semana pasada había 275 personas, entre muchos pastores que han fallecido por este mal, Señor. Te ruego el consuelo por cada familia. A quienes, Señor, en este momento están padeciendo por el COVID, si es tu voluntad, Señor. Creemos en tu poder, pero tu voluntad es mejor que nuestra misma petición. Pero queremos hacerlo, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que pongas tu mano sanadora sobre ellos y los levantes, Padre. Te ruego, por favor, que los levantes física y espiritualmente. Ayúdanos a ser fieles, Señor, porque esto es lo que pides de nosotros como mayordomos, como administradores de los bienes que nos has dejado en esta tierra. Gracias, oh Señor, por atendernos
y por habernos dirigido en este estudio. Te honramos y nos dedicamos a ti completamente y decidimos entregarte tus diezmos, Señor, y ofrendar como tú has pedido que lo hagamos. Que tu nombre sea exaltado, Señor, en el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, después de haber escuchado este mensaje, que seguramente nos hará reflexionar acerca de lo que necesitamos hacer, de la responsabilidad que tenemos ante Dios primeramente. Por eso, ahora cerraremos nuestro culto divino de este sábado con las estrofas del himno número 409. Si mi débil fe flaqueare, Él me sostendrá. Cantemos al Señor para que Él nos sostenga. Si mi débil fe flaqueare, Él me sostendrá. Si el mal me amenazare, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Nunca yo podré afirmarme con tan débil fe, mas Él puede dirigirme y me sostendrá. Sostendrá, Él me sostendrá, porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Son su gozo y complacencia cuantos Él salvó. Y al salvarme su clemencia, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él no quiso ver perdida mi alma en la maldad. Dio su sangre por mi vida y Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá.